Bienvenido y buenas noches a esta nuestra previa del Gran Premio de Austria. Somos Emanuel Medrano, Y yo en la F1. Sandra Cosme, Está tímida yo en la F1, ¿vieron? y vamos a estar hablando de los pormenores del Gran Circuito de Austria en Spielberg. Y bueno, una carrera bastante interesante, que vamos a estar tocando ahí algunos detalles para ustedes. Y vamos a comenzar ahí con el bloque histórico, que es la parte favorita de Sandra. Austria, donde lo clásico nunca muere. Así mismo es, Medrano. Una de las pistas sin duda favorita de muchas personas. Yo creo que todo el mundo quisiera ir a Austria, no solo por los paisajes, pero los fanáticos de este circuito lo aman porque siempre da de todo. Es un circuito con bastante historia. El circuito nace en el 1969, aunque se corre por primera vez en 1970. En 1970, Austria tenía piloto que era Jochen Rindt. Jochen Rindt ese mismo año gana el campeonato, aunque no ganó la carrera. Esa carrera la ganó Jackie Ickx con el Ferrari. Pero Jochen Rindt fue aquel piloto que murió y luego fue coronado como campeón del mundo en 1970. En ese tiempo, hasta el 87, el circuito se llamaba Österreich Ring. Excuse my English. eh, y ese circuito realmente fue cerrado por razones de seguridad, porque la seguridad estaba muy comprometida, pasaban muchos accidentes. En aquel tiempo ustedes saben que la seguridad no estaba tan buena hasta el 94, ya cuando pasa lo de Senna, pero en ese momento entonces se decidió cerrar el, el Österreich, y entonces vuelve y entra en el 2000, en el 97. 10 años después entra el circuito, pero ya viene con el nombre de A1 Ring, porque una telefónica lo compra y vuelve. Es un circuito bastante, ¿cómo se dice? Movido, porque tiene bastante historia. En el A1 Ring, lo que más podemos recordar es el 2002. Es Let Michael Pass for the Championship. Aquella carrera que llenó de vergüenza a Michael Schumacher y de hecho a todos los seguidores y sobre todo a los fanáticos de Michael Schumacher. A mí no me incluyen en esa vuelta, pero soy fanática de la Fórmula 1, por lo ende me toca ese campeón. Eh, Esa carrera la estaba ganando Rubens Barrichello y en la última vuelta, en la última curva, le dieron la orden de equipo, Ferrari siendo Ferrari, y al final dejó pasar a Michael por el campeonato. Eso fue un podio bastante vergonzoso porque Michael lo que hizo fue como que trató de arreglarle, de que ven, coge para acá arriba, para la posición 1, pero al final fue abuchado y fue muy catastrófico. Pero fast forward, luego se convirtió, cerró nuevamente y en el 2004 y Red Bull lo remodela, se convierte en circuito de carreras inferiores en el 2011 y ya para el 2014 vuelve al calendario ya como el Red Bull Ring con el Toro, y entonces nada, oficialmente para Red Bull. Hay un poquito de historia, después de su traída al calendario nuevamente, hemos visto cómo es un circuito que da mucha lucha. Tenemos recientico ahí, los fanáticos de Hamilton van a recordar ese 2016, tú sobre todo, ¿verdad? Claro que sí, el toque entre Hamilton y Rosberg. En la última vuelta, ¿verdad? En la última vuelta, correcto. Hamilton tenía varias vueltas cazando a Rosberg. Rosberg hace un error entrando a la curva 1 y Hamilton ya lo alcanza en la curva 2 en el final. Y bueno, ahí hay un toque. Rosberg cae de primera posición para cuarta. Verstappen y Raikkonen venían peleando, si no me equivoco. Le pasan a Rosberg y completan el podio. Así es. Y entonces Rosberg llega a cuarto y arrastrando un alerón ahí. Así mismo fue culpa de él.
Esa fue culpa de Rosberg. Fue culpa de Rosberg. No, yo era para ver si él se inventaba algo de que para caerle bien a la gente. No, Porque ese nunca. 2016 fue bastante polémico, déjame decirte. Claro que sí. Y estaban muy divididos los fanáticos. Pero también tenemos ahí esa historia de Verstappen-Leclerc, ese Verstappen-Leclerc. 19. Y bueno, la más reciente, Verstappen-Norris. Verstappen-Norris, El año wow. pasado. Wow, Señor Jesús, Donde Señor, Norris Señor. ahí llevó la peor parte. Sí, Norris dio de las 70 vueltas, 71 que tiene este circuito, Sí. creo que es 71. El circuito es bien cortico. Yo creo que Norris dio 86, repitiendo la misma maniobra detrás de Max, nunca pudo rebasarle. Y Así mismo. cuando vuelve y lo intenta, bueno, pues todos sabemos qué pasa. No, y dato interesante también, en el 2020 fue de los circuitos que se corrió dos veces. Creo que Austria y bueno, luego el Styrian. Estiria, sí. Y que de hecho fueron los dos están en el mismo. Lo que pasa es que se corrió en sentido diferente, o sea, se hizo modificación al mismo Red Bull Ring para entonces convertirlo en Estiria. Y eso fue en el 20, que fue la carrera que dio apertura a la temporada de la pandemia. No sé si la recuerdan, que inició así como en junio, por ahí. Sí, sí. Em, También, déjame contarte que yo quisiera saber, ya a propósito que estábamos hablando de historia y la historia más reciente, la historia más reciente que tenemos en la Fórmula 1 es Canadá. Yo quiero saber si Norris se va a reivindicar en Austria de lo que hizo el año pasado y de lo que hizo en Canadá. Oye, me debería. Tiene que. Lo único que Austria es un circuito donde tú nunca sabes quién es que te va a dar la sorpresa. Así es. Es tierra de Verstappen, digámoslo así. Pero llegó a ser tierra de los Mercedes en algún momento. Recuerdo la época dominio de Mercedes, dúo Hamilton y Bottas. Esta era una de las carreras que Bottas le tumbaba el pulso a Hamilton, por ejemplo. Y bueno, mira, si no me falla la memoria, mi memoria que no es tan buena, creo que aquí fue el primer podio de Lando con McLaren. Wow, Si no me equivoco. wow. O el primero o uno de los primeros. O sea que pudiéramos decir que a Lando le va bien aquí. Sí, a Lando le va bien en esta pista, Es una carrera llena de sorpresas, pero honestamente. también le va bien a Piastri. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero ahora que tú hablaste de los tiempos de Hamilton y Bottas, recordé algo, un dato histórico y bastante interesante. En el 2018 se da el doble DNF de De Mercedes. Mercedes, correcto. Doble DNF. La primera victoria de Honda fue Verstappen, creo que ganó esa carrera, si Sí. mal no recuerdo. Y la primera victoria de Honda en la era turbo híbrida. Pero no solo eso, el primer doble DNF de Mercedes desde el 1955. Wow, dato histórico, sí. Porque el Así doble es. DNF, claro, yo lo viví, pero no sabía que era el primero desde Desde el todo ese 55 entonces. de Fangio. Desde Fangio, wow. Y bueno, mira, algunos datos curiosos aquí. Es uno de los circuitos más cortos, como tú mencionabas, Ujú. por ende tantas vueltas. Así mismo es. Y bueno, un dato curioso de lo que a ti te gustan. ¿Tú recuerdas aquella carrera donde hubo penalizaciones por, ¿Ese fue el 23? 22. creo que por ahí. Sé que aquí fue uno de los circuitos donde la FIA comenzó a aplicar los límites de pista. ¿Qué Y era así? eso fue ridículo. ¿Fueron cuántas? Al final fueron muchas. Fueron Fueron muchísimas. una mil y algo, Sí, ¿verdad? fueron 1000 y algo, como 1200. Como 1200. Creo que en el 2023. Sí, sí. Y wow, creo que entre Yuki y Ocon se llevaron la mayoría de las penalidades por límite de pista. Pero sí, casi todos los pilotos sufrieron. Recuerdo, o sea, Sí. Hamilton, todos llevaron ahí eh, penalizaciones por límite de pista. Así mismo es. Tú sabes que ya pasando al bloque técnico del circuito, vamos a comenzar diciendo que es un circuito de media carga para los neumáticos. Sí. Y bueno, tiene tres zonas de DRS. La curva 1, la 3 y la 4 son de las curvas más interesantes. Es un circuito, como ya mencionábamos, corto. Y aquí también se da la situación en la que el piloto tiene que saber ingeniársela con el seteo. Porque, mira, el circuito contiene tres rectas, una de ellas enorme.
Y luego ya llegando al tercer sector, es un sector un poquito más de mayor carga aerodinámica porque son curvas rápidas. Ujú. Que entonces ahí, pero digamos que más o menos un tercio de la pista. Es un sector donde no se rebasa, obviamente, pero si usted tiene buena carga aerodinámica, usted puede acercársela al de adelante y entonces aprovechar las zonas de DRS, porque tenemos una zona de DRS en la recta principal, seguida de una zona de DRS entre la curva 1 y 2, que es la de mayor rebase, y luego, al llegar al final de la curva 2, entre la 3 y la 4, entonces tenemos otro DRS. Y ahí se arman muchas estrategias, muchos juegos interesantes. Algunos ceden. Mira, ahí al final de la curva 2, donde se toparon Rosberg y Hamilton, por ejemplo, está el punto de detección del DRS de la curva de De la la tercera siguiente, de recta. la última. Entonces Ujú. ahí vemos muchos juegos de DRS también. Hay muchos Claro. pilotos Te que dejo frenan. pasar para agarrarte más para adelante. Exacto. Que fue básicamente, esa es una de las maniobras más típicas de Verstappen. Ujú, Él deja que tú le pases en la segunda recta y te repasa en ujú. la tercera recta. O sea que es bastante interesante también. Aquí también hay, o sea, subidas y bajadas. Obviamente es Spielberg, es Austria, Ujú. muchas montañas, muchas cosas, que también ponen a prueba el motor. Y, y bueno, como dijimos, la degradación es media, pero aquí la temperatura también juega un Sí, juega factor. un factor. Así mismo es. Viejo Medrano es un circuito que tiene 10 curvas y de esas 10 está, si la dividimos en sílabas, 5 son curvas rápidas, Piastri. Un asterisco ahí, ¿verdad? Porque a Piastri le gusta este tipo de circuito y se le da bien este tipo de circuito. Entonces, 5 curvas rápidas, dos, tres medias y dos lentas. Lo que al final, como dijo Medrano, media carga. En el segundo sector, que me parece que el segundo sector es el más técnico del circuito. Eh, ¿Qué más? Sí, básicamente. No hay mucho desgaste de No, neumáticos. no es tanto desgaste de neumático, hay que ver las estrategias también. Ajá. Eh, A dos a paradas dos paradas generalmente. generalmente. No tenemos sprint este año. O No. sea que gracias a Dios vamos a tener una Austria un poquito más normal, aunque ya estábamos un poquito acostumbrados, pero como quiera, Austria es un buen circuito que da por el mismo tema de los límites de pista, entonces da mucho movimiento, da mucho modificaciones. Ojo ahí con Lando Norris. Lando Norris es muy especialista en límites de pista, sobre todo en bandera blanca y negra. O sea, él siempre anda al límite y este circuito no va a ser diferente. Hemos visto, me parece que este circuito le va a favorecer mucho a McLaren, pero yo diría que más de la mano de Piastri. Lo único que yo sigo creyendo dentro de mí que Norris es un piloto más rápido, lo que no se ha encontrado con el monoplaza. Yo todavía sigo creyendo que Norris es el piloto más rápido de McLaren. Lo sigo creyendo. Pero No, no no, es fe. es tu opinión, o sea, tranquilo. Exacto. Lo que está pasando con Norris, a mí lo que me parece es que Norris está perdiendo el centro. Se está desconcentrando bastante y para tú tener una buena vuelta, tú tienes que tener todos los factores bien puestos. Y si él se sigue desconcentrando, está cometiendo errores donde no tiene que cometerlo, entonces ahí es donde me está dando el, el fallo de Norris. Y los cambios que él dice que no han sido como que favorables a su estilo de conducción. O sea que, Y hablando de buenas vueltas, yo, como siempre, o sea, nunca descartaría a Verstappen, sobre todo aquí. no, nunca. Tú sabes que es un circuito, como ya hemos dicho en varias ocasiones aquí, que es corto. Entonces, ¿qué pasa? Con los circuitos cortos hay menos chance de que cuando tú tienes un carro superior se imponga. Porque entonces tú tienes menos, en un circuito con 10 curvas, entonces tú tienes menos oportunidades de sacarle ventaja a los otros equipos, el Claro. circuito más corto. Por ende, yo entiendo que la piña va a estar bien agria aquí. Y es un circuito con, bueno, 60% de rectas, digámoslo así, y el resto de curvas rápidas, o sea, de muñeca.
Entonces yo no descartaría a Verstappen en lo absoluto. Claro que no. Y la carrera, ni se diga, bueno, nos tiene acostumbrados a unos buenos duelos últimamente. Tú Ujú. mencionaste muchísimos ahí. Verstappen Leclerc, Verstappen Norris. Hubo también un tiempo que era Hamilton con Vettel. Y bueno, muchos más. Y claro, Verstappen siempre, de una forma u otra, es protagonista aquí. Y cuando Verstappen es protagonista, pues no siempre es malo. no, entonces tú sabes que a mí me deja también ese comentario tuyo, me deja mucho que pensar, porque si las mejoras que vimos en Canadá para Mercedes se comportan igual en este circuito, entonces también podemos estar viendo el hombre invisible por ahí, un poco más visible. A Verstappen no se le han ido los puntos de penalización. Entonces, un encuentro entre Verstappen y Russell en esta pista podría desencadenar muchísimas cosas también. O sea que, También. Y mira, algo importante, Ferrari trae un suelo nuevo. Dentro del programa de desarrollo ellos tienen por ahí una suspensión que creo que la van a traer para Silverstone, pero van a avanzar trayendo el suelo ahora para Austria. Imagino yo que para ir viendo cómo se va adaptando el suelo. Otro suelo más, si no me equivoco, segundo o tercer suelo. Segundo suelo creo, no sé. Y, y bueno, a ver qué esperar ahí con Ferrari esos problemas de que en Canadá fueron terribles. O sea, sí. ambos pilotos reportaron problemas con los frenos. Inestabilidad obviamente en las suspensiones, sobre todo suspensión trasera, sobre todo Ujú. Hamilton. Y bueno, a ver cómo se va a comportar este suelo nuevo en ese carro, con ese problema de las suspensiones que ellos tienen, y ver cómo le van a extraer ahí lo mayor posible entre Leclerc y Hamilton. ¿Puedo poner un sticker? Claro. Ok. Te tengo que decirte el sticker. Ah, ok, no, está bien. El de 1000% de probabilidad y 0% de esperanza. Bueno, yo pensaba que te iba a decir otro. Aquí toma. Mantengan el Mantengan el orden. orden. Mira, ya en este mismo tema, siguen habiendo muchas cosas en juego este fin de semana. Claro. Piastri creo que tiene una ventaja de 22 puntos. Sí. O sea, dada el abandono de Lando Norris. Habíamos hablado que, si no me equivoco, ya está Russell acercándose también. Y bueno, la piña está más cerca. O sea, Piastri 22 puntos de ventaja. eh, Lando y Verstappen un poquito ya más cerca. Russell viene ahí. Austria, Verstappen. Muy interesante. Sí, se pone muy interesante el campeonato. Yo lo que creo dentro de todo es que Piastri dijo que 22 puntos no eran una real ventaja para él. Pero, o sea, que él no puede dormirse y es una realidad, porque cuando tú tienes piloto en pista que gestiona su carrera como Max Verstappen, entonces tú no puedes como que dormirte, tú no puedes frenarte, tú tienes que luchar hasta el final o hasta que el colchón sea tan bueno que tú digas, mira, ya yo me puedo dormir aquí, que no importa lo que pase, este campeonato es mío. Entonces lo que se perfila es que Piastri puede ser campeón del 2025, pero no se le puede dar el chance a Max Verstappen. Y lo mismo tiene que pasar con Lando Norris. Yo creo que es momento de que McLaren se siente de manera muy seria ya con Lando Norris, porque si al final tú quieres tirar tu campeonato por la bola, bueno, pues perfecto, pero el de Piastri no. Entonces, en tal caso, yo creo que Lando Norris debe asumir la posición en la que él mismo se colocó como segundo piloto por no saber gestionar sus carreras, por no controlar su forma emocional. Entonces me parece que ya él debe asumir esto y ayudar entonces a Piastri a que pueda lograr esto. ¿Cómo lo logra? Trayendo resultados y frenando un poco más a Verstappen. A Verstappen, como yo dije, bueno, pues no se le puede dar oportunidad. Totalmente. Parte de la cosa de este circuito es que así como el piloto no tiene muchas curvas para sacar ventaja en quali, así mismo en la carrera. Ujú. Es un poquito más difícil sacar al piloto que viene detrás del DRS, sobre todo cuando tú tienes tres zonas de DRS Claro. y sobre todo cuando aquí ya en la vuelta 2 el DRS está habilitado.
O sea, que quien sea que largue primero, si no logra abrirle ese segundo al segundo colocado, entonces vamos a tener una linda lucha ahí de pasa, Claro, repasa, porque son 3 zonas consecutivas de DRS. así mismo. Entonces, No, y también que tú sabes que este circuito tiene la peculiaridad, yo creo que van 38 carreras de este circuito en general, y de esas 38 carreras van 15 que son desde la pole. O sea que el porcentaje de tu convertir la pole no es tan alto. Tú tienes que clasificar bien, ¿por qué? Porque lo ideal es que tú clasifiques segundo, tercero, o sea, que tú clasifiques primera línea, porque la primera línea, bueno, pues tiene 15, perdón, 14 victorias de la pole y 15 victorias desde la primera línea. La única persona que pudo ganar esta carrera largando de la posición 14 fue Alan Jones, pero eso fue en el 77 y el circuito ha sufrido muchas modificaciones. ¿Qué quiero decir con eso? No es necesario tú tener la pole, porque en este tipo de carrera, como explicaba Medrano, este tipo de circuito, o sea, tú puedes perder la pole fácilmente en los sectores que vienen. O sea, tú pasaste el primero, pero si se te pegó en el primero, logró pegarse en el primero, tú vas a tener el segundo y si le dejaste pasar, bueno, pues el otro te puede volver a pasar en el tercero y se vuelve un jueguito. Entonces, la pole no es que sea tan relevante en este circuito, o sea que, pero tú sí tienes que aprender a pelearla y gestionarla, porque no es que no se da. Lo único que es que el circuito invita a muchas cosas. sí, realmente, es un circuito que se presta para, bueno, pues para mucho racing, Ujú. digámoslo así. Entonces, Sandra, ya cerrando, expectativas para este domingo entonces en Austria. ¿A quién le das tú? No vamos a decirlo de que podio y eso, no. ¿Quién tú crees que gana? Vamos a hacerlo sencillo. ¿Quién tú crees que gana Wow. este domingo para ti? Wow, yo creo que este es un tipo de circuito que se le va a dar bien a Piastri. Y yo creo que es la primera vez que yo voy a poner a Piastri en primera posición. Bueno, excelente. Piastri durante toda la grabación y el episodio y Piastri al final también. Sandra se va con Piastri, muy bien. Eh, Con el dolor de mi alma, señores, ustedes saben los sentimientos que yo tengo, sobre todo como psicóloga, que yo tengo todo ahí amarradito. bueno, bueno, pues nada, esa fue la previa de el Gran Premio de Austria. Sandra dice que gana Piastri. ¿Y usted quién dice? Ah, Ah, miren, yo me estaba capaz. se quería guillar de loco ahí. Me quería para acá capaz, mantenga el Y orden. eso, tú dices que no tienes una bolita de cristal, me Bueno, mira, dijeron. el oráculo, se me ha dado bien eso del ¿Se te ha dado oráculo, bien? sí. Vamos a Yo ver espero que te dé si... bien en esta. Yo creo que esta la gana Verstappen. Wow. Su casa otra vez. Creo que Verstappen tiene gran potencial de ganar esta. Y ahí se, bueno, y ojalá, porque no que yo soy el gran fanático de Verstappen, pero se pone bueno el campeonato. Sí, claro, se pone interesante. Si Verstappen se anota una victoria ahí, se pone bien bueno. Y Un no golpe a podemos, domicilio. sí, ¿no? Y no podemos descartar a los Mercedes que vienen en mejora, vienen en ascenso. Así es. Entonces, Si funciona nada, así. si funciona así. Que está buenísimo lo que está pasando con Mercedes porque tenemos a Russell bien cerquita en el campeonato. Russell está cuarto Sí, claro. y recuperándose porque como yo dije al principio, el hombre invisible, él siempre encuentra la forma de aparecer y de sumar puntos. Y Kimi, señores, que está teniendo una tremenda temporada. Acuérdense que Kimi, esta es su primera temporada, tiene 18 años, oficialmente ya terminó la escuela, se graduó La ya, terminó universidad terminó. sus últimos Esta semana, exámenes. Exacto, esta esta semana. semana y está sexto. Está Señor, está sexto sexto en el y campeonato. mucha gente dice, bueno, pero sexto, pero lo que pasa es que ha tenido ya varios DNF que son Claro, ajenos a su voluntad. así mismo es. El Mercedes que no se rompa, pues se la ha roto al carro de Kimi. Y nada, la carrera del domingo es a las 9 horario de República Dominicana. Sintonice, la cual es a las 10 y ya desde este viernes tenemos acción. Y nada, señores, déjenos sus comentarios, denle like, Sí, denle like, suscríbase al canal suscríbase. de Yo en la F1 y Dígale a Medrano que mantenga el orden en todo. como siempre, entonces nada, muchísimas gracias.